Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Erlington Roney Yela Claros, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Pertenezco al CEAD Valle del Guamués y pertenezco al grupo número 19 de computación gráfica. Vamos a desarrollar el siguiente ejercicio del tema que estamos viendo, que son imágenes 3D realizadas con Java 3D, procesadas en Java 3D. Entonces miramos aquí que creé un nuevo proyecto, le coloqué nombre de Home Center 3D y también asigné un paquete de imágenes de fondo y otro paquete de imágenes 3D, que es donde almacené los objetos en OBJ. Enseguida miramos las clases, que tengo una que se llama taladro, que es la que voy a explicar el código, que igual todos para las otras animaciones el código es el mismo. Bueno, aquí miramos las librerías que se requirieron para el funcionamiento de este código. Miramos aquí, creamos una clase pública que le coloqué taladro 3D con extensión IPAL y, le implementamos el Runable para que funcione, para que corra el código. Enseguida creamos un simple universo y también creamos una clase privada de Canvas. Esto es para que funcione, esto sirve para mostrar el entorno de trabajo donde se aplican las animaciones que vamos a realizar en este trabajo. Aquí creo un objeto llamado equipo y el JFrame, un nuevo JFrame al cual le asigno esta variable aquí y el tamaño del JFrame, que va a ser 1280 por 720. Se crean los grupos branch growth y los transform growth, ¿sí? Le asignamos las variables a cada uno de ellos. Definimos las variables x y y, doble x y doble y, con valor de 0. Creamos el hilo, ¿sí? Y enseguida asignamos los parámetros para que nos carguen las texturas, ¿sí? De tipo box. La textura de fondo, en este caso, que aquí es la referencia o el URL de la ubicación del fondo que le asigné a este proyecto del taladro. Y acá abajo miramos, asignamos en el file un objeto, ¿sí? De tipo .bj, de extensión .bj, que es el objeto que vamos a animar en este proyecto. Acá creamos la escena, ¿sí? En el TreeCast creamos la escena y le asignamos dentro de la escena el URL del file. Entonces, en esta parte cambiamos el layout por defecto que viene y le asignamos y implementamos el set layout. ¿Sí? Con este set layout es el que controla la visualización en la ventana creada. También configuramos el universo y los canvas, ¿sí? Los parámetros de center le asignamos a Canva. Okay. Entonces acá abajo ya en esta parte de aquí iniciamos el hilo. Se las asignamos a las transformaciones creadas, ¿sí? Que aquí las tenemos todo, GT, GT2, los grupos. En esta parte de acá es donde creo el método mover, ¿sí? Le asignamos los parámetros $x, $y, $z y $s, que en este caso el $s es la escala que va a tener la imagen o la animación, que este $n con equivalencia de 0 es el contador. Creamos un contador para que nos diga, para que podamos detener el programa en cualquier momento y las veces que se ejecute. Aquí creamos mediante el while asignamos el CT, la CT para el hilo, creamos este nuevo objeto CT y acá en el TreeCast asignamos las transformaciones de X y de Y, ¿sí? Que en este caso es la rotación. Con este asignamos
la traslación, ¿sí? Al objeto en X, Y y Z. Y con este otro de acá, con el transformar 2 con la variable transformar 2 es para el fondo, ¿sí? Entonces para que el fondo nos permanezca en, ¿qué? Centrado y como su nombre lo indica, en el fondo, ¿sí? Para que no se nos sobreponga sobre el objeto que estamos trabajando. Aquí ya está a la escala le colocamos le asignamos la variable s que ya la habíamos creado anteriormente, se la asignamos a los grupos y con este definimos el tiempo de ejecución de entre procesos con el lead. Si le damos más tiempo, pues más tiempo de ejecución, pues entonces se vería entrecortado o muy rápido la reproducción de la animación. Con el método IG es el que define los tiempos de ejecución y de rotación. Con cada ejecución que genera el IG, se genera una pequeña rotación en X. También nos indica la posición final del objeto. Entonces, aquí miramos ya los valores de X y de Y, ¿sí? Por cada rotación que haga en Y, se moverá un 0.02 en el eje X. Esta parte nos indica por donde se debe mover el objeto, que es sobre el eje X, y esta parte nos indica esta es la que nos indica el tamaño del objeto, eh, y la posición final la vamos a ver aquí enseguida. Con este indica la escala de acercamiento, o sea, cuando el objeto inicia y comienza a acercarse y nos llega hasta cierto punto aquí, en esta, y porque si lo hacemos más grande, entonces se nos saldría básicamente de la pantalla. Con este último de aquí, con este último IG, nos muestra la escala final de alejándose un poco de la pantalla. Entonces, ahora que reproduzcamos el proyecto, nos daremos cuenta de lo que le estoy explicando. Y esta última parte es de public void run, ¿sí? Entonces, en esta parte ya es donde definimos el método principal, que es mover, asignándole los parámetros de -1 para que se corra el objeto de izquierda a derecha por el eje X, en el eje Y que se mantenga en 0.02, o sea, más abajito para que no me tape el título, con 0 para que se mantenga por el centro, y con 0.05, digo, este 0, perdón, este 0 es el que hace que se mantenga delante del fondo, que es el eje Z, sí, en Z, y 0.05 es la escala final del objeto, ¿sí? La escala final. Entonces, procedemos a ejecutar el código. Entonces le damos... Entonces miramos aquí que se acerca y se mueve por el eje X, llegando hasta este lugar, ¿sí? Aquí ya logramos ver lo que le expliqué, ¿sí? Si le cambiamos estos valores de aquí, entonces pasan cosas que no. Por ejemplo, si lo hacemos más pequeño, este número, miramos que el objeto básicamente sale de la pantalla, nos llega a una escala demasiado grande y se va de la pantalla. Entonces, por eso se manejan números pequeños, pero tampoco tan pequeños. Y si lo hace más grande, se nos queda del otro lado y no se nos mueve. Bueno, esto es el proyecto, esta es la explicación del proyecto, ¿sí? Entonces también acá tengo el objeto nevera. Acá este es el mismo código. Lo único que le cambié es el tipo de objeto que estoy manejando. Tiene la misma animación. Lo corremos. De la nevera. Es el mismo movimiento. Listo. También en esta parte podemos cambiar de objeto si queremos. Pero podemos colocar aquí, tenemos, por ejemplo, coloquemos la llave 3D.
ejecutamos. Ahí está la llave. Tengo una llave de tubo. Voy a mostrarles una última transformación de otro objeto que tengo, que es la cafetera. Tengo una cafetera también. Vamos. Le podemos ver la cafetera. Listo, entonces esto es todo lo del código explicado. Muchas gracias, hasta luego.